Pero hay más cosas, ¿no es cierto? Hay más cosas en el texto y eso es lo que nos gustaría abocarnos. Por ejemplo, una tercera crítica que me hace a mí, perdón, en la interseccionalidad, porque eso también me lo critica en este segundo punto, que yo no le explico. Pero si el segundo punto que habilitan o categoría de habilitación respecto del tema de la igualdad sustantiva es el tema indígena. No queda claro y es muy confuso el que hayan dicho ahora que la soberanía se radica en el pueblo. La Constitución actual distingue claramente el concepto de nación del concepto de pueblo, pero por unas razones de origen de la doctrina política clásica. ¿Por qué? Porque siempre se entendió que la nación era el cuerpo nacional histórico, actual y futuro. Es decir, era el Chile de siempre, desde que sus albores en que se firma el Acta de la Independencia, aquel 12 de febrero de 1818, ¿no es cierto? Hasta actualmente y con su proyección absolutamente futura. Eso es la nación de Chile. Y el pueblo, que era el que ejercía la soberanía, era la fotografía actual de quienes, ¿no es cierto?, se manifestaban a través del sufragio universal, a través de las elecciones periódicas, los plebiscitos y a través de las autoridades que esta misma constitución establece. Esa era la división clásica. Pero ahora nos colocan y nos dicen, no, la soberanía radica en el pueblo. Uno dice, bueno, pero ¿por qué el pueblo? Qué cosa más rara, por qué cambian esta nomenclatura? Y uno se lo explica dos artículos más adelante, en que establecen que Chile reconoce, ¿no es cierto?, los derechos colectivos y ahora nos agregan de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Quién tiene la soberanía? ¿El pueblo? ¿Los pueblos? ¿Son estos otros pueblos también soberanos? ¿Van a poder tener soberanía? O sea, lo dejaron de nuevo, ¿no es cierto?, en la confusión, en la apertura, más allá de lo que va a significar esos derechos colectivos los pueblos, con el convenio 169 y etcétera, 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 y todo lo que ya hasta ahora conocemos. Pero aquí hay una falta de rigor en el texto constitucional, mira, que me hace acordarme de un personaje extraordinario que conocí en el Senado que se llama don Sergio Díaz. Tengo el mejor recuerdo de este senador, que dicho sea de paso, fue además integrante de la comisión Ortúzar que redactó el texto de la Constitución que nos rige. Y él se paseaba por los pasillos muchas veces del Senado cuando se cometían estos desaguisados en las legislaciones y se dejaban, entonces, y lo estoy viendo así, como con un sonsonete y caminando y decía, no tienen experiencia parlamentaria, no tienen experiencia parlamentaria. ¿Por qué? Porque esto es realmente la política de legislar, debe ser la política de la precisión, del rigor, de no dejar abiertas las puertas, de controlar justamente la palabra, el verbo. Y eso tiene que quedar con total y absoluta claridad, más aún en el texto constitucional. Entonces, esta apertura, esta sin razón de decir estos conceptos y dejarlos así abiertos, sin ninguna explicación, y además con la apertura que ya tenemos hacia la igualdad sustantiva. Evidentemente, tenemos dos elementos de interseccionalidad clarísimos establecidos ya en el texto constitucional. O sea, Sí, otra y a cosa eso. grave. No, yo quería agregar algo al tema del pueblo y la Sí, nación. Fíjate que China hizo a principios de los 90 una reforma constitucional. Y la reforma constitucional lo que hizo fue sacar la palabra pueblo y poner la palabra nación. Porque pueblo en el imaginario de la izquierda, ellos encarnan la voz del pueblo, ¿no es cierto? Para mm, ellos el significado de pueblo es bastante contundente y robusto. Son ciertas personas y no otras personas dentro de una misma nación. Uno de los objetivos del globalitarismo que se está instalando contra el que pelean Meloni, Vox, Trump y todos, que son a través de estos organismos internacionales, es destruir las naciones, la homogeneidad cultural que hay al interior de la nación. Y eso lo hacen promoviendo la inmigración ilegal y abriéndole las puertas a la inmigración ilegal. Entonces, dentro del contexto de lo que es el proyecto Agenda 2030,
que justamente lo que plantea es una ciudadanía universal. El mandato es educación, no solamente de ideología de género, no solamente climática, van a haber vidas sostenibles y vidas que van a ser insostenibles. Porque si te dicen vida sostenible, ergo dice sí que hay vidas insostenibles, Obvio, ¿verdad? ¿Cuáles irán a lógico. ser esas? No sé yo, po. A nivel individual estamos hablando. Ahí el individuo va a existir en la huella de carbono que deja. Bueno, pero la otra es la educación para la ciudadanía universal. ¿Y qué es lo que es una ciudadanía universal? Es el proyecto Ferraioli, ¿no es cierto? Que es un marxista, eh, abogado marxista, filósofo, qué sé yo, donde justamente está esto, la homogeneización de la institucionalidad de los países, la destrucción absoluta de la nación, porque ahí tú en la nación tienes un arraigo identitario muy fuerte. Y tú necesitas masas de gente superflua aquí para poder instalar el tipo de gobierno e importar el control, los sistemas de control social chino. Entonces, es tan grave lo que han hecho, porque justamente si tú lo ves, China hace lo opuesto, porque dice, El bueno, hay cambio, muchos claro, pueblos y todos estos pueblos constituyen una nación. Eso es lo lógico, ¿no? Y acá, claro, sí, a los pobres republicanos le llegaron los 12 bordes, donde no estaba la palabra nación, sino que estaba la palabra pueblo, y ellos, este engendro mono con alambre púa, como le digo yo a este proyecto del mamotreto, le pusieron una coma, nación única, indivisible, bla, bla. Pero es que nación y pueblo no son sinónimos. no Entonces, son sinónimos. y es un mínimo, ¿qué es lo que tú decías? Nación chilena existía en el 1900, pero el pueblo que Así tenemos es. hoy no estaba vivo en el 1900, para que lo entienda bien, mi estimado telepensante. Entonces aquí vamos viendo cómo se va avanzando la revolución, pero ya desde contenidos filosóficos más profundos, porque nadie dice, bueno, ¿por qué si pueblo y nación? Claro que hay un objetivo, además la izquierda es así. Si la izquierda mueve este lápiz a la derecha, es porque está dando una señal. Si lo deja caer es porque está dando otra señal. Todo lo que la izquierda hace, lo hace en miras a su objetivo político. Y su objetivo político no es ahora de los 2 años, los 5 años. Acuérdense que No, Boric no, es no. la vanguardia. Ellos son la vanguardia y nosotros no entendimos. Yo creo que ellos lo creen con bastante razón si uno analiza todo este proyecto a la luz de su proyecto revolucionario, ¿no? No, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Y este es el primer paso o la primera forma que lograron correr esos bordes hacia el lado de ellos y después van a ir ampliándolo, sin duda. ¿Por qué? Porque la actitud de la derecha y de las élites en todas las revoluciones ha sido entregarse, entregar, ¿no es cierto? Y bueno, y después lamentarse, ¿no es cierto? Va a venir el rechinar de dientes y ahí Dios nos pille confesados a todos.